El pueblo de Israel se encontraba al borde de una nueva era, una etapa que solo podría cumplirse después de cruzar el río Jordán. Tras vagar durante 40 largos años en el desierto, los israelitas estaban ahora bajo el liderazgo de Josué, quien había tomado el lugar de Moisés. Josué, fuerte y fiel, se encontraba a cargo de una multitud llena de esperanza, pero también de miedo e incertidumbre. Aquellos hombres y mujeres habían nacido en la adversidad, sus padres y abuelos habían muerto en el desierto por su falta de fe, y ahora ellos, sus hijos, serían los que verían la tierra prometida con sus propios ojos. Dios había prometido a su pueblo una tierra en la que fluía leche y miel, pero la entrada a esa tierra estaba bloqueada por el caudaloso río Jordán. La estación de primavera hacía que el río estuviera más alto de lo normal, desbordando sus orillas y representando un obstáculo imponente y peligroso. El Jordán estaba lleno de corrientes traicioneras, y la idea de cruzarlo con niños, ancianos y todo el campamento de Israel era algo que parecía imposible a los ojos humanos. La voz de Dios, sin embargo, había sido clara para Josué. «Prepárate, porque mañana haré maravillas entre vosotros». El pueblo debía consagrarse y alistar sus pertenencias para cruzar, aunque nadie sabía cómo sería posible atravesar un río tan imponente. Las aguas rápidas parecían ser una barrera insuperable. Aún así, Josué confiaba en la promesa del Señor, y su fe inspiraba al pueblo. Josué no dudó. Hizo llamar a los oficiales del pueblo y les dio instrucciones precisas. Debían preparar alimentos y alistarse para el gran cruce. La promesa de Dios no era solo una esperanza lejana, era una realidad que ellos estaban a punto de experimentar. Josué también recibió una orden clara para los sacerdotes. Llevarían el arca del pacto delante del pueblo. El arca, ese símbolo tangible de la presencia divina, era el recordatorio constante de que el Señor estaba con ellos. Donde estuviera el arca, ahí estaba Dios. El pueblo de Israel seguiría el arca hacia el Jordán, pero sin saber cómo cruzarían. El día antes del cruce, Josué reunió a las 12 tribus y se aseguró de que cada familia estuviera consagrada al Señor. No era simplemente un acto de logística, era una acción espiritual. Cada uno debía estar limpio delante de Dios, preparado tanto física como espiritualmente para el milagro que estaba por ocurrir. La fe del pueblo debía estar centrada en Dios, no en sus propias fuerzas, ni en la experiencia de Josué, sino en el Dios que los había sacado de Egipto y los había sustentado en el desierto. Josué también recordó las palabras que el Señor le había dicho: «Yo comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo». Dios iba a mostrar que la misma presencia que había estado con Moisés ahora estaba con Josué, y que su promesa no había cambiado. Los israelitas estaban a punto de presenciar algo que marcaría sus vidas para siempre, y sería la evidencia de que el Dios que abrió el Mar Rojo también podía abrir el Jordán. Josué instruyó a los sacerdotes y les ordenó llevar el arca del pacto al frente de la procesión. Esta arca, que contenía las tablas de la ley y representaba el pacto eterno de Dios con Israel, era un recordatorio del poder y la fidelidad del Señor. Los sacerdotes llevarían el arca hasta el borde mismo del Jordán, pero sin tocar las aguas, pues esto representaba la obediencia a las instrucciones divinas. Durante ese tiempo de espera, las familias de Israel miraban hacia el río, asombrados, dudando si realmente sería posible cruzar. Los ancianos recordaban cómo el Mar Rojo se había abierto en el pasado, y contaban a los más jóvenes sobre ese milagro, esperando que Dios actuara una vez más. Los más pequeños escuchaban esas historias con ojos llenos de curiosidad, mientras las madres abrazaban a sus hijos, tratando de transmitirles calma en medio de la incertidumbre. La mañana del cruce llegó, y al amanecer, Josué ordenó al pueblo que marchara hacia el Jordán, aunque las aguas aún corrían furiosas. Al acercarse, el pueblo observó con temor cómo los sacerdotes llevaban el arca hacia el borde del agua. La tensión era palpable. Cada paso de los sacerdotes hacia el Jordán era seguido por miles de ojos expectantes. Los corazones latían rápido, y el sonido del agua se mezclaba con el silencio del pueblo, que contenía la respiración. Entonces, tal como Dios había instruido, los sacerdotes colocaron sus pies en el agua, y en ese instante, algo asombroso sucedió. Las aguas del Jordán, que fluían desde las montañas, se detuvieron en seco. El río dejó de correr y comenzó a acumularse en un gran muro, deteniéndose a gran distancia río arriba, cerca de la ciudad de Adán. Las aguas al sur fluyeron hasta desaparecer, dejando el lecho del río completamente seco.
Los israelitas contemplaron el milagro con asombro, viendo el camino abierto ante ellos. El silencio fue roto por murmullos de asombro y expresiones de incredulidad. Los niños se escondieron detrás de sus padres, mirando las aguas detenidas en un muro impresionante. Los ancianos se inclinaron, alabando a Dios, recordando cómo había sido en el Mar Rojo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada israelita sintió la presencia de Dios de una manera tan real que ninguna duda pudo permanecer en sus corazones. El pueblo comenzó a cruzar. Hombres, mujeres, ancianos y niños caminaban sobre el lecho seco del río, maravillados y agradecidos. Los sacerdotes, que sostenían el arca del pacto, permanecieron firmes en medio del Jordán hasta que el último de los israelitas cruzó a salvo al otro lado. Dios había cumplido su promesa, mostrando su poder y fidelidad una vez más. El viento soplaba suavemente mientras cada tribu pasaba, y el eco de los pasos resonaba en el lecho del río. No era simplemente un cruce físico, era un acto espiritual, un testimonio vivo de que la fe y la obediencia al Señor podían abrir camino donde no había ninguno. Cada paso era un recordatorio de los años de espera, de las lecciones aprendidas en el desierto, de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Era el cumplimiento de un pacto eterno. Cuando todos hubieron cruzado, Josué dio instrucciones para que 12 hombres, uno de cada tribu, tomaran 12 piedras del lecho seco del Jordán. Estas piedras serían un recordatorio perpetuo del milagro que Dios había realizado para su pueblo. Serían un monumento, un testimonio para las futuras generaciones, para que nunca olvidaran cómo Dios había detenido las aguas del Jordán para que pudieran cruzar. Josué, mirando al pueblo ya al otro lado, ordenó a los sacerdotes con el arca que salieran del Jordán. Los sacerdotes, siempre obedientes, salieron del lecho del río con el arca en alto, y en el momento en que sus pies pisaron la orilla, el río volvió a fluir con la misma fuerza que antes, cubriendo el lecho seco. Era como si nada hubiera sucedido, pero el pueblo sabía que había presenciado un milagro que cambiaría su historia para siempre. El pueblo acampó en Gilgal, en la frontera oriental de Jericó. Fue allí donde Josué colocó las 12 piedras tomadas del Jordán y declaró delante de todo Israel: cuando vuestros hijos pregunten en el futuro diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderán: aquí el Señor secó las aguas del Jordán delante de nosotros hasta que cruzamos. Era una manera de asegurarse de que la memoria del poder de Dios no se desvaneciera con el tiempo. Las piedras serían un testimonio visible de la fidelidad de Dios, y cada vez que las nuevas generaciones las vieran, recordarían que Dios es poderoso y cumple sus promesas. En Gilgal, el pueblo celebró, alabaron al Señor con corazones agradecidos y renovaron el pacto con Dios. Los niños que habían cruzado el Jordán miraban las piedras y preguntaban a sus padres qué había ocurrido. Y así la historia del cruce se transmitió de generación en generación. Era la historia del poder de Dios, de su fidelidad y del llamado a obedecerle sin importar cuán difícil pareciera el camino. Era un recordatorio de que Dios nunca abandona a su pueblo. Las 12 piedras fueron colocadas en Gilgal, y el campamento de Israel las miraba con reverencia. Josué, de pie ante el pueblo, recordó cómo todo había comenzado: la promesa de Dios a Abraham, el éxodo de Egipto, los años en el desierto, y ahora el cruce del Jordán. Cada evento había sido parte de un plan divino. Cada paso había sido guiado por la mano invisible de Dios. Y ahora, frente a la tierra prometida, el pueblo de Israel entendía que el éxito no estaba en sus propias fuerzas, sino en el Dios que había prometido estar con ellos. Josué terminó su discurso con una llamada a la fidelidad: teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. Era un recordatorio de que las maravillas de Dios debían llevarlos a una vida de obediencia y devoción. Gilgal se convirtió en un lugar de renovación espiritual, donde Israel se preparó para enfrentar las ciudades fortificadas de Canaán, confiando en que el mismo Dios que abrió el Jordán les daría la victoria sobre sus enemigos. El cruce del Jordán es una historia de fe y obediencia. Enfrentando el peligro y lo desconocido, Israel confió en la promesa de Dios y obedeció sus instrucciones. Este milagro no solo mostró el poder divino, sino que también enseñó al pueblo que, con fe y obediencia, incluso los obstáculos más insuperables pueden superarse. Dios no se limita por las barreras humanas, y cuando su pueblo actúa en obediencia y confianza, Él se manifiesta de maneras sorprendentes. El Jordán representa esos obstáculos que parecen imposibles de cruzar en nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos al borde de un Jordán personal,
situaciones que nos intimidan, pruebas que nos parecen intransitables. Pero, así como Israel, estamos llamados a poner nuestros pies en el agua, a dar el primer paso en obediencia, creyendo que Dios hará el resto. Las 12 piedras en Gilgal nos recuerdan que cada milagro de Dios debe ser atesorado y contado, para que nuestra fe y la fe de las futuras generaciones sean fortalecidas. Dios sigue abriendo caminos donde no los hay, sigue deteniendo los Jordanes de nuestras vidas y nos invita a confiar en Él. La historia del cruce del Jordán nos desafía a tener una fe activa, a caminar en obediencia y a recordar siempre que nuestro Dios es fiel y cumple sus promesas, que, al enfrentar nuestros propios ríos, recordemos que el mismo Dios que estuvo con Josué y con Israel está también con nosotros, dispuesto a hacer maravillas en medio de nuestras dificultades. Imaginen un pueblo que ha vagado durante 40 años por el desierto, al borde de alcanzar una tierra prometida llena de oportunidades y peligros. Un nuevo líder se levanta para guiarlos, no solo con estrategia militar, sino con una fe inquebrantable en el Dios que los había liberado de la esclavitud. Esta es la historia de un hombre dispuesto a enfrentarse a gigantes, a murallas impenetrables y a las incertidumbres de un nuevo comienzo, confiando siempre en que el éxito no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder del Dios que prometió estar siempre a su lado. El pueblo de Israel se encontraba al borde de una nueva era. Habían pasado 40 años vagando por el desierto bajo la guía del gran Moisés, quien, bajo la dirección de Dios, había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Moisés, el líder venerado, no llegaría a cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. El Señor había designado a un nuevo líder para guiar a su pueblo en esta misión sagrada: Josué, hijo de Nun. Josué no era un extraño para los israelitas. Había sido el asistente fiel de Moisés y uno de los 12 espías enviados a Canaán años atrás. Mientras que los otros espías se habían llenado de temor ante los gigantes y las ciudades fortificadas de Canaán, Josué, junto con Caleb, se había mantenido firme en su confianza en el Señor, declarando que la tierra era buena y que, con la ayuda de Dios, podrían conquistarla. A pesar de sus años como siervo de Moisés, Josué estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. En las llanuras de Moab, frente al río Jordán, el Señor habló a Josué y le dijo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». El mandato era claro, pero la tarea abrumadora. Josué, aunque valiente, sabía que tomar el lugar de Moisés no sería fácil. Aún así, Dios le prometió: «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». La vida de Josué cambió. Cada día, ahora, lo encontraba preparándose para liderar a una nación entera. Su responsabilidad no era solo cruzar el río Jordán, sino también conquistar una tierra llena de pueblos hostiles. Había una gran cantidad de expectativas sobre sus hombros, pero Josué nunca se dejó llevar por la presión. Sabía que el verdadero líder no se aferra a sus propias habilidades, sino que se apoya en la fuente de todo poder, Dios mismo. En cada paso que daba, Josué buscaba la guía del Señor, sabiendo que solo con su dirección podrían tener éxito. El peso de la carga era inmenso, pero Josué mantenía su corazón enfocado en las palabras del Señor: «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas». Cada mañana, Josué se levantaba temprano, caminaba entre las tiendas del campamento y animaba al pueblo. También instruía a los sacerdotes, revisaba los planes de batalla y buscaba la dirección de Dios en cada paso. No había tiempo para vacilar, porque pronto deberían cruzar el Jordán y enfrentar las fortalezas de Jericó, la primera ciudad en su camino. El pueblo de Israel no estaba exento de miedo. Se trataba de un grupo de hombres, mujeres y niños que, aunque habían visto la mano de Dios en el desierto, ahora se enfrentaban a un futuro incierto. Pero la figura de Josué, firme en su confianza, les daba ánimo. Cada palabra suya era un recordatorio de que Dios no los había abandonado, y cada acción que tomaba reflejaba su fe en el cumplimiento de la promesa divina. A medida que se acercaba el día decisivo, la expectación crecía y el temor se disipaba, reemplazado por una confianza renovada. Josué sabía que la clave para el éxito no sería su habilidad militar, sino su obediencia a Dios. A medida que el día del cruce se acercaba, Josué dedicó mucho tiempo en oración, pidiendo la guía divina.
Recordaba cómo Moisés se había postrado ante Dios antes de enfrentar el Mar Rojo, y ahora él también se preparaba para ver el poder de Dios manifestarse. Dios le reveló a Josué cómo habría de llevar al pueblo a través del Jordán, y aunque el plan parecía desafiar la lógica humana, Josué estaba dispuesto a obedecer. El momento llegó. Josué condujo al pueblo hasta las orillas del río Jordán. Las aguas estaban crecidas por la época de cosecha, y cruzarlas parecía imposible. Sin embargo, Josué recordó lo que el Señor le había dicho. Mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Instruyó a los sacerdotes a que tomaran el arca del pacto y se adelantaran al pueblo. Cuando los sacerdotes sumergieron sus pies en el agua, sucedió lo impensable. Las aguas del Jordán se separaron, tal como el Mar Rojo lo había hecho para Moisés. El río se detuvo en seco, y todo el pueblo de Israel cruzó por tierra seca. Este fue el sello definitivo de la autoridad de Josué como líder, pues Dios lo había elevado a los ojos de la nación, mostrándoles que estaba con él, como lo estuvo con Moisés. El cruce del Jordán no solo fue una hazaña física, sino también espiritual. El pueblo de Israel entendía que estaban dejando atrás una etapa de sus vidas, la etapa del desierto, de la prueba, de la dependencia completa del maná diario. Ahora se adentraban en la promesa, y con ello venían nuevos desafíos y responsabilidades. Josué se aseguró de que cada israelita comprendiera la importancia de este momento. Por ello, establecieron un monumento con 12 piedras tomadas del río, como un recordatorio perpetuo de lo que Dios había hecho por ellos. Después de cruzar el Jordán, Josué estableció un campamento en Gilgal, donde los israelitas celebraron la Pascua. Esta celebración fue un momento solemne de renovación de su pacto con Dios. Josué quería que el pueblo nunca olvidara que estaban en Canaán gracias al poder del Dios Altísimo, no por sus propias fuerzas. También fue en Gilgal donde se circuncidaron los hijos de Israel que habían nacido durante el desierto, completando así el pacto que Dios había establecido con Abraham. Pero el descanso no duró mucho. La poderosa ciudad de Jericó se levantaba como un desafío imponente frente a ellos, con murallas altas y fortificaciones insuperables. Dios dio a Josué instrucciones claras y específicas. No sería una batalla convencional. Durante 6 días, los israelitas debían marchar alrededor de Jericó una vez al día, en completo silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas de cuerno de carnero. Y el 7º día, marcharían alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta, darían un fuerte grito. La estrategia que Dios había dado a Josué parecía desconcertante desde el punto de vista humano. Los soldados debían marchar sin decir palabra, y el arma principal sería un simple grito de guerra. Sin embargo, Josué confió en Dios, y el pueblo lo siguió con obediencia. Esta obediencia ciega al mandato divino fue crucial, pues demostró su dependencia total en el poder de Dios, y no en sus propias habilidades. Llegó el 7º día, y Josué obedeció con precisión las instrucciones del Señor. El pueblo marchó, las trompetas resonaron, y luego, en perfecta unidad, levantaron un gran clamor. En ese momento, las inexpugnables murallas de Jericó se derrumbaron, y los israelitas entraron y conquistaron la ciudad. Fue una victoria absoluta, no por la fuerza del ejército de Josué, sino por el poder del Señor que estaba con ellos. La caída de Jericó fue un evento que se grabó en la memoria colectiva de Israel. Las murallas que parecían imposibles de superar habían caído sin que un solo israelita hubiera tenido que empujar una piedra. Esto confirmó una vez más que la victoria pertenece al Señor. Los corazones de los reyes de Canaán se llenaron de terror al escuchar cómo el Dios de Israel había derribado las murallas de Jericó, y la fama de Israel se extendió por toda la región. Josué continuó guiando a los hijos de Israel en su conquista de la tierra prometida. Su liderazgo fue marcado por la obediencia a Dios y la valentía en la batalla. Tras la victoria en Jericó, Josué enfrentó la batalla contra Jai, una pequeña ciudad que inicialmente les causó una derrota debido a la desobediencia de uno de los suyos. Sin embargo, al corregir el error y buscar la guía del Señor, Josué logró conquistar Jai, mostrando que el pecado no sería tolerado y que la bendición de Dios solo acompañaría a los obedientes. Josué también lideró la campaña contra los 5 reyes amorreos que se unieron para atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho un pacto de paz con Israel. En esa ocasión, Josué oró al Señor, y el sol se detuvo en el cielo, prolongando el día hasta que los enemigos fueron completamente derrotados. Este milagro demostró una vez más
que cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, no hay límites para lo que el Señor puede hacer. Con cada victoria, Josué consolidaba la herencia de las tribus de Israel. Conquista tras conquista, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se iban cumpliendo. Finalmente, después de años de campañas y batallas, la tierra de Canaán fue dividida entre las 12 tribus. Cada familia recibió su heredad, y el sueño de vivir en la tierra prometida se hizo realidad. Josué fue quien supervisó la asignación de la tierra, asegurándose de que cada tribu recibiera lo que le correspondía, en cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Josué envejecía y se acercaba el momento de su muerte, reunió al pueblo de Israel en Siquem. En ese lugar, les recordó todo lo que el Señor había hecho por ellos. Les instó a seguir fieles a Dios y a no volver a los caminos de la idolatría. Josué era consciente de la tendencia humana a olvidar las bendiciones recibidas y desviarse, por lo que los llamó a renovar su compromiso con el Señor. Los exhortó a desechar los dioses extranjeros y a servir solamente a Jehová con sinceridad y verdad. En su último discurso, Josué proclamó las palabras que resonarían en la historia de Israel: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Este fue el legado que dejó a las futuras generaciones, un legado de fe, obediencia y devoción a Dios. Josué no solo había sido un conquistador de territorios, sino un conquistador de corazones, que guió a su pueblo a una renovada fidelidad hacia el Dios que los había rescatado. Su ejemplo inspiró a muchos a seguir el camino de la justicia y a confiar en el Señor en todo momento. La vida de Josué nos enseña que la verdadera fortaleza y el liderazgo no provienen de la capacidad humana, sino de la confianza en Dios. Josué fue un líder valiente porque siempre dependió de las promesas del Señor y obedeció sus mandatos sin vacilar. La conquista de Jericó y toda la campaña en Canaán no fue una victoria de la espada, sino una victoria de la fe. Fue una demostración del poder de Dios, actuando en medio de aquellos que confían plenamente en Él. Josué nos muestra que la obediencia trae bendición y que, aun cuando los desafíos parecen insuperables, Dios siempre tiene el control. Así como Él confió en el poder divino para derribar murallas y conquistar ciudades, también nosotros podemos confiar en Dios para vencer los obstáculos en nuestra vida. Cada vez que enfrentamos algo que parece imposible, podemos recordar las palabras del Señor a Josué: «No te dejaré ni te desampararé». Cuando caminamos en obediencia y dependencia de Dios, Él siempre estará con nosotros, guiándonos hacia la victoria. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia épica sobre la vida de Josué. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que hayas encontrado inspiración en la valentía y la fe de este gran líder. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. También te invitamos a compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la poderosa historia de Josué y dejen sus comentarios diciéndonos qué fue lo que más les gustó de esta historia o qué otra historia les gustaría que narráramos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bendiciones.